Hoy tendremos la conferencia número 304 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay muchas noticias, sí, pero realmente hay algunas que destacan por sí mismas y vais a ver qué tipo de noticias que realmente vale la pena conocer porque nos están marcando unas pautas más que claras. Pues como os decía, habrá noticias de esas que realmente no tienen desperdicio, pero una vez más vamos a empezar con algo que tiene que ver con la creación de Dios, que al menos nos da alguna alegría. Y lo que vamos a ver hoy es algo realmente sorprendente. Un pez que anda por el fondo marino, que dice que desconcierta a los científicos, y ha sido hallado precisamente cerca de las costas de Indonesia. Es este animal que veis en imagen, y que ahora vais a ver el vídeo porque sorprende cómo utiliza unas aletas para hacer esos movimientos realmente como si andara totalmente sobre una superficie. Y lo hace. Para la teoría de la evolución, una vez más, un problema, porque si dicen que del mar salieron andando y etcétera, etcétera, ¿por qué este animalito se quedó aún así tal como antes? Una vez más, o vamos al relato de la creación bíblica, o como siempre, deberán empezar a sacar nuevas teorías para ir adaptando, como pueden, a algo que no es cierto. En fin, como siempre, tantas veces sucede lo mismo. ¿Antediluvianos? ¿Por qué hago esa pregunta? Dicen que hallan un polluelo, que según ellos, evidentemente, no nosotros, ni la palabra de Dios, tiene 99 millones de años. Pero eso sí, se ha conservado perfectamente en ámbar. Y todo esto, además, dice que fue hallado en una mina birmana. Cuando lo encontraron se quedaron sorprendidos y mirad las imágenes, pero antes leamos esto. Según el profesor de la Universidad de Geociencias de China y autor principal de la investigación sobre el hallazgo, Qing Lida, el polluelo de 9 centímetros de largo tiene perfectamente conservados la mayor parte del cráneo y el cuello, así como un ala, y atención a esto, y tejido blando de la cola. Una vez más, no paramos de sorprendernos. Se está encontrando tejido blando en algo que teóricamente debería estar ya, os lo imagináis, después de tantos años, ¿no? Pues lo mismo que con el cuerno de Triceratops, que el científico que lo descubrió tenía tejido blando y que nos envió y que tenemos en nuestro poder. Al igual que también algo que tenemos en nuestro pequeño museo, donde aparece ámbar con insectos dentro. En este caso, ya lo veis, un polluelo. Una vez más, ¿cómo puede ser, después de tantísimos años, que haya tejido blando? ¿Solo porque está dentro del ámbar y ya está? ¿Y todos esos millones de años no le ocupan, en este caso, para nada? Una vez más, o vamos al texto bíblico, o seguiremos especulando con teorías, que una vez más también repito a todas aquellas personas que no lo saben, que miren el origen de la teoría de la evolución. Lo presentamos en la conferencia número 1 y veréis qué conexiones tiene. Entenderéis por qué interesó tanto sacarlo a la luz y por qué ha interesado aún mucho más que todo el mundo se empape de eso como cierto, cuando en verdad no es así. Conferencia número 1, presentada en el año 2006, El gran engaño. Miradla y lo veréis. Y aquí tenéis las imágenes en cuestión de este polluelo.
dentro de las gotas de ámbar. Realmente impresionante. Bien, pues ahora nos adentramos ya en el apartado de crisis y lo vamos a hacer prácticamente con una sola noticia que atañe a España y que ya se veía venir. El Banco Popular, un banco que había sido de lo más potente en este país, y fue de capa caída. El Santander, el Banco de Santander, compra el Popular por €1 tras decretar el Banco Central de España su resolución por ser inviable. Y ahora, evidentemente, los problemas para las personas que tenían cuentas allí, inversiones más que nada, etcétera, etcétera. La crisis está propiciando algo que Lenguay dijo, que se crearían grandes monopolios, que irían absorbiendo a los demás y quedarían prácticamente solos. ¿Y a quiénes pertenecerían? Pues ella fue muy clara al respecto. Tenía que ver también con sociedades secretas, gente puesta en la élite, que está puesta entre este mundo de los negocios, los grandes mercaderes de la tierra que dice Apocalipsis 18, y que van consiguiendo poco a poco lo que son sus fines. Gracias a Dios que la profecía nos lo había dicho antes, y esto nos sirve para, una vez más, darnos cuenta que las profecías de Dios se cumplen siempre, no fallan, y los tiempos se acaban. Apartado para Cataluña, ya lo sabéis, tantas veces venimos hablando desde hace años de ese proceso que llevaría a la independencia, pues, ¿qué ha sucedido ahora? Por fin el referéndum soberanista en Cataluña se celebrará el próximo 1 de octubre, y con una pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Nada de monarquía, evidentemente, ya lo veis. Pues esta es la pregunta y ese es el día del referéndum, teóricamente, porque evidentemente por parte del gobierno español ya han dicho que esto no se hará. Bueno, lo dijeron también en el 9N y se hizo. Ahora veremos qué pasará en esta otra fecha. Lo que sí está claro es que la profecía nos lo decía, hablando de Europa, mas no se unirán cuando parece que todo esté consolidado, no sería así. Y una prueba más la seguimos teniendo con todo esto. Una vez más, las profecías no fallan. Al igual que estas, las de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales y Apocalipsis 16, y que tenían que ver con todo lo que acontece en la zona de Oriente Medio, pero que evidentemente iba a afectar al resto del mundo, y que en esos días, precisamente al final de ellos, va a aparecer Cristo, la segunda venida de Jesús. Por eso es tan esencial conocer qué va pasando, cómo se van marcando las pautas para que llegue a ese momento. Por desgracia, hasta los propios adventistas, que esto lo deberían saber de sobra, aún desde sus púlpitos van diciendo que Daniel 11, versículos finales, nada tienen que ver con lo que aquí exponemos. Por más pruebas que se muestren cada semana. Pero ya se sabe, quien no quiere ver, no hay forma de que vea nada. Y es el peor de los ciegos, pero es lo que hay. La lástima es que en vez de estar avisando al mundo por ello, siguen hablando de cosas, espiritualizando la profecía y no diciendo la verdad, como decían los pioneros. Filipinas mata por error a 10 de sus soldados y hiere a otros 7 en su lucha contra el terrorismo, que ya sabéis, también ha llegado a Filipinas, cómo no. Atención a esto, Rusia e India seguirán con la elaboración y producción conjunta de sistemas de armamento. Cuidado, porque estamos hablando de dos grandes potencias, Rusia e India, las dos con armamento nuclear, las dos aún perfeccionando sus sistemas de armamento, colaborando entre ellas. Recordad esa profecía de 200 millones, ejército, al fin de los tiempos. Hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de India. ¿Nos da que pensar aún todo esto? Mirad la conferencia número 7 del año 2006 y quizás entenderéis mucho mejor todo esto. Mirad esta otra noticia que viene condensada con 4. La Organización Mundial de la Salud elevó a 70.000 el número de casos de cólera en Yemen y a 570 los muertos por esta epidemia en ese país árabe que sufre una guerra civil. Guerra civil que evidentemente no ha sucedido porque sí, sino que ha estado propiciada y ya tratamos de ello también. La antigua Etiopía bíblica, la que aparece en la profecía precisamente. Al menos 4 agentes de la Gendarmería argelina resultaron heridos en un ataque perpetrado en el extrarradio de Argel, reivindicado, como no, por el Estado Islámico.
El ejército turco anunció que neutralizó, o sea que mató, a 92 miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, la guerrilla kurda, en varias operaciones en las que murieron 23 soldados. Al menos 19 personas murieron, entre ellas varios combatientes, por la explosión de un artefacto colocado contra el vehículo en el que viajaba el grupo cerca de la ciudad siria de Deraa. Una vez más, ya no os digo que vayáis sumando, porque salen números, cifras espantosas. El Estado Islámico amenaza a Francia con un baño de sangre si no cumple con sus demandas. Si el gobierno de Francia cumple con sus 8 demandas en un plazo de 7 días, los terroristas afirman que no atacarán ese país europeo. Y esto se hizo público el día 2. Hoy han pasado precisamente esos 7 días. ¿Veremos más atentados aún en Francia? Estados Unidos dice que las acciones de China quebrantan las normas internacionales y no lo podemos aceptar. ¿Y todo esto por qué? Pues mirad por qué es. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha criticado la militarización por parte del gigante asiático de las islas del Mar de la China Meridional y considera que estas acciones van en contra de las normas internacionales. Ya sabéis que están haciendo además una serie de islas artificiales para ir prolongando su poder militar en todo el mar de la China. Mattis ha señalado que su país no puede aceptar estas acciones por parte de China y asegura que no descarta una confrontación por este tema. Una vez más, fijaos cómo todo el escenario mundial se va preparando para que acontezca lo que nos decía al final de la profecía de Daniel, capítulo 11. Volvemos a Filipinas. Las autoridades confirman 175 muertos en la ofensiva para recuperar Marawi. Al menos 20 muertos y 35 heridos por 3 explosiones durante un funeral en Kabul, en Afganistán. Pánico en Turín, en Italia. 1.557 heridos en una avalancha en la Plaza San Carlo tras un petardo. Se estaba disputando la final de fútbol de la Champions entre el Madrid y la Juve y alguien empezó a soltar algún petardo y la gente aterrada pensando que ya era un atentado. Esas corredizas causaron todo esto. Todo el mundo con un terror absoluto. Ataque terrorista en Londres, otro que dio el campanazo. 7 muertos, que después ascendieron, y 48 heridos en un atropello y apuñalamientos indiscriminados por la calle. Incluso un español que estaba por allí dice que iba con un monopatín y viendo cómo atacaban e iban a apuñalar a una mujer, se antepuso delante y con su monopatín defendiendo ante 3 asaltantes y murió. En fin, desde luego hay personas aún con un gran valor a costa de su vida. Pero así está la situación, terror absoluto, miedo, vayas donde vayas, estés donde estés. ¿Y la gente cree que esto se va a solucionar pronto? Pues no. Otra circunstancia de esta semana, realmente extraordinaria. Arabia Saudí, Egipto, Yemen, Bahrein y los Emiratos cortan relaciones diplomáticas con Qatar y se iba añadiendo algún que otro país más. ¿Por qué sucede esto? Recordad que primero Donald Trump fue a Arabia Saudita y allí, aparte de vender armamento, dijo una serie de cosas. Y precisamente después de esas reuniones aparecen los problemas en un principio entre Arabia Saudita y Qatar. Y después se añaden los otros. Los acusan de ser ellos los que están promocionando el terrorismo radical islamista fundamentalista por todos lados. Curioso que los otros queden al margen en este caso, ¿no? Especialmente Arabia Saudí. Pero ya se sabe, hay una serie de intereses por detrás que realmente mueven muchísimo dinero. Y, en fin, ya sabéis que esta situación, como os decía, no va a parar, va a abarcar cada vez a más países. Y la profecía de Daniel es clarísima al respecto y no está fallando para nada. Y aún no quieren verlo muchos. Y seguir pensando en que esa profecía habla de otras cosas. ¡Qué lástima! 5 personas, entre ellas una niña, murieron por un bombardeo de aviones militares no identificados contra la ciudad siria de Deraa.
El Estado Islámico asesinó al menos a 170 civiles que intentaban escapar de uno de sus últimos reductos en el oeste de la ciudad iraquí de Mosul. Después la cifra también aumentó. Ya veis qué cantidades, ¿eh? Investigan como atentado terrorista un ataque con muertos a un bloque de viviendas en Australia. Murió el atacante y alguien más, un civil. Esto es por Siria. Un hombre ataca con un martillo a un policía en el centro de París, precisamente ahí enfrente de Notre Dame. Una vez más, terror absoluto, y allí mismo fue abatido. May plantea cambiar las leyes que protegen los derechos humanos para combatir el terrorismo. Esto en Inglaterra, en Gran Bretaña. Hoy precisamente han habido las elecciones. Ha vuelto a vencer ella, pero eso sí, con un escaso margen de votos que ya la mayoría absoluta no puede tenerla, aunque va a tener el apoyo precisamente de un partido de Irlanda del Norte, unionista, que la va a apoyar. Pero fijaos lo que llega a decir. Derechos humanos, si hace falta, se tendrán que restringir. Una vez más, como hace tantos años dijimos, todo esto va a llevar a la restricción de derechos humanos, de libertades, en bien ¿de qué? De que el terrorismo no avanzara. Pues ya lo estamos viendo. Toda la situación se irá dando para conseguir que haya un control absoluto sobre la población y muchas cosas más. Y las libertades cada vez a menos. Todo va llegando, no falla. Pero aún hay más. Al menos 10 milicianos iraquíes de una milicia progubernamental suní murieron en combates con el Estado Islámico en la comarca de Al-Bay, al oeste de Mosul. La defensa civil de la provincia iraquí de Nínive halló los cadáveres de 17 personas que fueron arrojadas a 2 pozos de agua cerca de Mosul. 8 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en un bombardeo en Irak realizado por un dron de origen desconocido que atacó 2 casas en la ciudad septentrional de Al-Shirkat. Ya veis, hay ataques que no se sabe ni de quién proceden, ¿eh? Es curioso. Al menos 8 civiles muertos, entre ellos menores, por bombardeos en Al-Raqqa. También, ya lo veis. Doble atentado en Irán. Ha sido otra de las grandes noticias de esta semana. Ataques en el Parlamento y en el mausoleo de Jomeini. Al menos 12 personas han muerto y 39 han resultado heridas en el doble ataque en Teherán. Y esto ha traído cola y la va a seguir trayendo, por supuesto. Vamos a ver reacciones al respecto también en cuanto a todo ello. Pero una reacción también en cuanto a Qatar. El Parlamento de Turquía aprueba un proyecto de ley para desplegar tropas en Qatar. Y dicen que ellos son los que pueden solucionar esa crisis en la región, ponerle fin. Turquía no se está quedando quieta, está haciendo unos grandes movimientos. Y ya sabéis también cómo va a terminar Turquía, la profecía es más que clara. Que tenéis como Estado Islámico mata a 200 civiles, después fueron más aún, que intentaron abandonar Mosul. Y aquí lo de Irán. Los guardianes de la revolución vinculan a Estados Unidos y Arabia Saudí con los ataques en Irán. Ya están acusando a alguien, eso no sucedió porque sí, solo tenía que ver con islamistas radicales, sino que vinculan a Estados Unidos y Arabia Saudí. Desde luego, sabemos que Irán también va a entrar en la contienda tarde o temprano, forma algo vital en esa región, una parte esencial, y ya veis cómo se está intentando por todos los medios que tarde o temprano ese círculo se vaya cerrando sobre ellos para poder entrar también en esa cuestión de guerra. Irán amenaza a Arabia Saudita responsable de los atentados. Nos vengaremos. Son claros, ¿eh? Tienen claro, según ellos, que Arabia Saudita es el responsable de los atentados. Y no se van a quedar quietos, dice que se van a vengar. Una vez más, todo esto no pinta para nada ninguna solución de paz, ni de casualidad. Un motociclista ataca a 16 personas con ácido en Teherán. Dicen que en principio no está relacionado con terrorismo, pero desde luego, si esto no es también causar terror, ya me diréis. Al menos 14 civiles mueren en un ataque aéreo de la coalición en Raqqa. No sé si seguís sumando, ¿eh? Al menos 21 muertos al producirse una explosión a la entrada de un mercado en Irak. Pero también apartado dentro de este aspecto para paz y seguridad. La ONU calcula cuántos militantes posee el Estado Islámico. Dice que quedan menos, pero que están volviendo a sus países de origen. Y esto dicen que es sumamente peligroso. Pero mirad qué dato nos dice aquí.
El grupo terrorista Estado Islámico está compuesto por un número de integrantes que varía entre 12.000 y 20.000 personas, según el quinto informe sobre la amenaza a la paz y la seguridad derivadas de ese colectivo que el secretario general adjunto de Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, ha presentado este jueves en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya sabéis que la ONU, precisamente, si algo tiene, es un apartado sobre paz y seguridad. Entrad en su página y lo veréis. Es curioso, cuando digan paz y seguridad y la ONU va y pone ese nombre en ese departamento también. Qué cosas. Apartado para África, en el Níger. 44 refugiados mueren de sed cuando cruzaban el desierto del Sáhara a la altura de Níger. Se escapan de una cosa y ya veis cómo terminan. También en Níger se ha producido este jueves un ataque por parte de un grupo de extremistas en la frontera con Mali, donde han muerto al menos 40 personas, incluidos algunos soldados. Y en Asia, en Filipinas, al menos 36 muertos en Filipinas tras un ataque armado en un casino en Manila. Y en Afganistán, al menos 7 muertos por disparos en una manifestación por el brutal atentado en Kabul. No sé qué os ha parecido este repaso rápido. Me he dejado, como siempre, algunas al margen, porque realmente es escalofriante cada semana la de víctimas que hay por estas cuestiones que alguien está manipulando para que sucedan y que evidentemente en los telediarios difícilmente os van a contar, solo os van a decir alguna parte, pero los verdaderos movimientos que hay detrás, qué difícil. Yo personalmente nunca lo he oído aún. Ahora sí, apartado para ciencia y tecnología, descansamos un poco de tanta tensión. Empresa israelí desarrolla tejidos para curar la diabetes. Bueno, mirad cómo trabajan en ello. Con base en Ramat Gan, Betalin Therapeutics desarrolla el micropáncreas, una tecnología novedosa que proporciona niveles significativos de secreción de insulina regulada por la glucosa durante largos periodos de tiempo. El objetivo de Betalin Therapeutics es proporcionar un tratamiento eficaz a los diabéticos mediante la implantación de su páncreas de ingeniería que tiene la capacidad de detectar los niveles de azúcar en la sangre. El micropáncreas se prepara en el laboratorio utilizando un microandamio natural complejo y todos los diversos componentes celulares presentes en el páncreas endocrino normal. Veis que todo es una cuestión muy pequeña, ¿eh? Estas células reconstruyen la capacidad interna de producción de insulina del cuerpo de acuerdo con los niveles de azúcar en la sangre. El micropáncreas constituye una unidad autónoma que puede implantarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Una vez implantado, se vuelve vascularizado, liberando potencialmente a pacientes diabéticos de la necesidad de vigilar constantemente sus niveles de azúcar en la sangre. En fin, que si va todo bien, esto puede ser otro gran avance de la ciencia. Y aquí nos quedamos con este apartado. Había otras noticias, pero quizás no de tanta relevancia, y vamos directamente a saltar de apartado y nos vamos a Latinoamérica. Argentina. Lo que veis aquí, ¿qué es? Pues está extraído de un vídeo, que le doy las gracias a la persona que me lo pasó, porque es una entrevista de televisión, donde, ¿de qué se va a tratar? Pues de una serie de personajes en Argentina que están totalmente del lado del Papa Francisco y que parecen ser muy populares. Son los que aquí veis. Esta es la imagen detenida de pantalla, donde en medio de esa entrevista, en el vídeo, aparece también esto: peronismo para el bien común en la ciudad de Buenos Aires. El bien común, ya lo sabéis, lo hemos venido tratando tantas veces ya, que esto tiene que ver con el papado de un modo directo, porque ese bien común es para todos, y si no estás de acuerdo ya no vas con el bien común y serás todo lo contrario, eso es un problema. Pues aquí tenéis como estos dos señores están trabajando en esa, lo que pone aquí, lista del Papa Francisco. Y cuando oí sus declaraciones en el vídeo, que es este que veis aquí, realmente es para quedarse anonadado. Directamente, el Papa es el líder y es el que hay que seguir, no hay otra. Y ellos sus representantes, cómo no. Apartado para México. Un penal de México se convierte en un campo de batalla. Hay 7 muertos y 13 heridos. Pero también hay más aún. Descubren una fosa clandestina con 6 cuerpos en Los Cabos. Y en Venezuela, ¿qué sucede? Pues un muerto y decenas de heridos durante nueva protesta opositora en Caracas.
Dejamos ese apartado y pasamos a guerras y rumores de guerras. Y cómo no, el Pentágono reconoce que los misiles norcoreanos ya pueden impactar en Estados Unidos. Si eso ya es posible, ¿qué pensáis que puede acontecer? No hace falta pensar mucho, ¿verdad? Pyongyang promete reducir Japón a cenizas antes de que haga lo mismo con Estados Unidos. Ya veis que cada semana declaraciones de este tipo es ya de lo más frecuente. Y mientras la situación está como está por todo el mundo, añadimos esto, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, habría una situación como antaño, y Jesús nos lo dijo, estáis avisados, cuando veáis que se repite la historia, preparaos porque yo vuelvo. En definitiva es lo que nos venía a decir. Y si sabemos qué sucedía entonces, y vemos lo que sucede ahora, pues entendemos que realmente es una señal de que Jesús vuelve muy pronto. Y vamos a ver alguna de estas noticias. Esto que veis aquí es de una página norteamericana, estadounidense, en la cual sucede algo. Es sobre drag queens. Todos sabéis lo que es un drag queen, ¿no? Pues mirad dónde están. En unas aulas de escuelas con niños muy pequeños. ¿Y qué hacen? Pues contarles historias. Los drag queens se van alternando por distintos lugares, explicando historias a los niños, todos evidentemente muy contentos porque, claro, son historietas y a los niños les gusta, y evidentemente, ¿qué lleva esto a los niños? Pues a ver como todo algo totalmente corriente, y en consecuencia ya suben con unos planteamientos mentales que, quieran o no, los están programando. Bueno, pues es lógico, el mundo está llegando como en ese tiempo de los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé, no cambia nada, pero atención porque esta noticia que veis aquí realmente es de esas que no tienen desperdicio. Y tiene que ver con Canadá. Ontario aprueba ley totalitaria que permite a los gobiernos tomar a los niños de hogares cristianos. ¿Y a santo de qué? Nunca mejor dicho esa expresión. Pues bien, resulta que tiene que ver con esto. Con la aprobación del proyecto de ley 89, hemos entrado en una era de poder totalitario por parte del Estado, como nunca antes se había visto en la historia de Canadá, dice Jack Fonseca, estratega político de Campaign Life Coalition. No se equivoquen, Bill 89 es una grave amenaza para los cristianos y todas las personas de fe que tienen hijos o que esperan cultivar su familia a través de la adopción. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué surge esa ley? Pues básicamente para que nadie se queje, siendo cristiano, de toda la política que hay sobre las personas que tienen esos colectivos que son definidos como gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Si alguien dice algo al respecto y tiene niños pequeños y no está de acuerdo con todo ese funcionamiento, pues sus hijos pueden serles retirados de custodia. Fonseca también hizo un llamamiento a los líderes cristianos, particularmente a los obispos católicos, y mirad qué les dice. ¿Por qué el poderoso cuerpo espiritual de esta provincia, la jerarquía católica, no levantó ni un dedo ni levantó una voz para oponerse a esta tiranía contra las familias cristianas y las de otras religiones? La falta de liderazgo espiritual nos está matando. Cada vez que los liberales, ya sean federales o provinciales, lanzan el journal LGBT para quitar nuestros derechos o para demonizarnos como fanáticos, no escuchamos nada más que el silencio de la Iglesia. Esto tiene que parar. Una vez más, recomendaría a todos que se leyeran el libro de Charles Chiniquy, 50 años en la Iglesia de Roma. Él era un sacerdote en Canadá y describía el inmenso poder de la Iglesia Católica en Canadá. Hemos tratado también de lo que acontecía allí, ¿verdad? Con los niños, por desgracia, sobre todo. Pero aún hubo muchas más cosas que vale la pena que todos conozcáis. Y entonces sabréis el por qué este señor puede llegar a decir esto. Realmente la situación se está complicando. Según lo que digáis, si tenéis hijos pequeños, solo por vuestra disconformidad con lo que no creéis estar de acuerdo con la palabra de Dios, podéis llegar a tener esos problemas.
Una vez más, ¿aún queréis tener hijos? Si Ellen White dijo que en el fin del tiempo, o sea, ahora, sería conveniente no tener hijos, esto es una cosa más a las que añadir del por qué ahora ya no toca. ¿Quién os lo va a educar al final? ¿Vosotros? ¿O el mismo gobierno? ¿O la televisión? ¿O las peliculitas? ¿O lo que oigan por la radio? ¿O lo que les digan en la escuela? ¿O tantas cosas más? ¿Podréis luchar contra eso? ¿Podréis prepararlos para la vida eterna? Ahora que el tiempo se acaba y cada vez la lucha va a ser peor. Peor porque va a ser por vuestras mentes, por vuestra conciencia. Una vez más, hagamos caso a los profetas de Dios, porque de lo contrario no ganaremos para meternos en problemas. Y hay problemas que uno se podría ahorrar, desde luego. Apartado para accidentes. Al menos 12 muertos y 39 heridos al volcar un autobús en Marruecos. Un avión militar se estrella en Myanmar con 104 personas a bordo. Desgracias por todos lados, cada vez más numerosas, también estaba profetizado. Y todo esto cuando los medios de comunicación, de un lado a otro, eran poco más que un patinete, para que me entendáis. Cambio climático, Laudato Si. Trump decide retirar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, pero intentará renegociarlo. Y esto ha sido otra de las grandes noticias, que ha traído también sus consecuencias, su cola. Y recordad, ¿dónde fue Trump antes de decidirse? Pues mira, precisamente al Vaticano, y el Papa le da toda la hoja de ruta, y él dice que muy bien, que le hará caso, además estará por el tema de la paz, lo que haga falta, prácticamente a sus órdenes, y mira por dónde, ahora parece ser que le lleva la contraria al Papa, y no quiere saber nada de ese acuerdo de París, o si no, renegociarlo para que Estados Unidos no salga perjudicado en sus negocios. ¿Y creéis que esto pasa porque sí? ¿Que es por un acto de chulesco, un acto de chulería? Evidentemente que no. No ha hecho otra cosa que obedecer las órdenes de su jefe, el Papa, aunque tantos sigan sin enterarse, por desgracia. ¿Y qué ha acontecido como reacciones? Pues aquí tenéis a Nancy Pelosi. Truncan a Dios deshonrando, alejándose del Acuerdo de París. Ella ya sabéis que es católica, estuvimos hablando también sobre ella ya en conferencias pasadas, y lo que está diciendo es que todo el mundo tiene claro que hay lo que hay respecto al cambio climático, y que lo que está haciendo Donald Trump es ir prácticamente contra el planeta y la creación de Dios, y es una responsabilidad moral que se está echando por tierra. Entonces, una vez más, pues nos viene a decir que el Papa tiene la razón y, por tanto, hay que hacerle caso. Una vez más, Donald Trump jugando a ser el malo de la película de un modo absoluto. Mirad, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es un desastre, y esto lo dice el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, y dice que va contra lo defendido por el Papa Francisco. Fijaos cómo nos lo están poniendo como un antagónico, un rival, un contrario absoluto. ¡Qué forma de jugar con todo el mundo! Y la gente tragárselo como si nada. El Santo Padre en la Jornada Mundial del Ambiente recuerda que este es un bien de todos. Y mirad qué dice: no nos olvidemos nunca que el ambiente es un bien colectivo, o sea, un bien común, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, el Papa Francisco quiso recordar la Jornada Mundial del Ambiente. El tema que lleva este año es conectar las personas a la naturaleza en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el Ecuador. El Papa Francisco, en su encíclica titulada con la frase en dialecto umbro, Laudato Si, en honor al cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que en español significa alabado seas, esto es lo que quiere decir Laudato Si, pide una acción mundial para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. Bueno, pues como era de esperar, esa situación aún llevaría a más cuestiones, más problemas, pero aún habrá más. Y desde luego, sigamos pendientes de todo este juego que no está sirviendo para otra cosa que seguir ensalzando a Estados Unidos hacia algo de poderío económico, militar y demás, y que después, evidentemente, irá de la mano directamente de Estados Unidos. Cambios habrán. Y cuidado, porque van a haber cambios no solo
en lo que sucederá en Estados Unidos, sino también en lo que va a acontecer en el mismísimo Vaticano. Os dije algo en la semana pasada, en la conferencia anterior, que hoy veréis en otra noticia prácticamente corroborado. Y una vez más, da muchísimo que pensar. Pero bien, vamos por partes. Empezamos con este apartado para jesuitas, ya lo sabéis, la misma orden que ostenta el Papa Francisco. Y es una entrevista, el único jefe del Papa le llaman. Y evidentemente el Papa Negro ya sabéis que es el que manda. Y es jesuita. Bueno, pues evidentemente también dicen que no, que el que manda es el Papa y ellos están a las órdenes del Papa. En fin, es el juego de siempre dentro del Vaticano. Pues atención a esta entrevista, porque la verdad es que no tiene desperdicio, pero yo os la iré pasando más o menos despacio, destacando algunas cosas, por si queréis detener las imágenes en vuestro hogar e ir leyendo. Yo voy a destacar algo, eso sí. Mientras tanto, solo os leo estos titulares. Nos citamos en Roma con el primer general de los jesuitas no europeo. Habla de la revolución de Francisco, de los escándalos de pederastia y de por qué su país, Venezuela, es una democracia que se rompió. Sabéis que Sosa es precisamente el general de la orden jesuita, este señor que veis al lado del Papa más alto, vestido de negro, y él es de Venezuela, pero también procede de algún otro lugar. Un dato que mucha gente desconoce, que lo pude presentar cuando tratamos de la verdadera historia de los jesuitas, que aún puede dar para más partes, tened esto presente, quizás algún día salte la sorpresa y presentemos algún otro tema más al respecto, si Dios quiere. Fijaos lo que dice aquí. Es presa de una leyenda negra que refleja hasta el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. La tercera acepción de jesuita es hipócrita, taimado. Dice que pocas instituciones de la influencia universal de la Compañía de Jesús han sido tan admiradas como odiadas en 500 años de historia. Bueno, sobre todo si uno se plantea leer la historia auténtica de los jesuitas desde un punto totalmente aparte de estar en cualquier bando, solo leyendo la historia, desde luego muy grato hacia la Compañía de Jesús no puede ser, eso seguro. ¿Por qué? Porque fueron hechos expresamente ¿para qué? Para asesinar a los de la Reforma. Ellos fueron la contrarreforma, estoy hablando del movimiento protestante a partir de Martin Luther en Alemania. Bueno, pues lo que hicieron fue catastrófico por allí donde fueron y evidentemente pues no pueden ser aprobados por una cuestión divina, por más que ellos digan que sí. ¿La cosa ha cambiado? Pues no, aparentemente, pero no ha cambiado. ¿Todos están en lo mismo? Evidentemente no, unos saben lo que están haciendo y otros pobrecillos son utilizados y no se enteran, como siempre pasa, igual que en las logias masónicas, que son un reflejo en definitiva de cómo funciona la Compañía de Jesús también. Pero vayamos a lo que nos interesa al respecto sobre esta entrevista. Primero esto, los de izquierdas han dicho que el Papa es de derechas y los de derechas que es de izquierdas. Él no se deja llevar por un viento o por otro. Siguen las preguntas y respuestas y llegamos aquí. A priori, este nieto de cántabro, por tanto es nieto de un señor cántabro, o sea, en España, en el norte de España, no era el favorito en las quinielas para convertirse en el nuevo Papa Negro. Ya sabéis que también dicen que los eligen. Los jesuitas consultados para hacer este reportaje creen que ha sido una elección acertada, porque el nuevo superior general combina una importante formación intelectual. Es doctor en políticas y licenciado en filosofía, con el compromiso social. Si pensáis que alguno de ellos es lo que vulgarmente se conoce como burro, desde luego es que estáis plenamente equivocados, porque son las personas más inteligentes que podéis encontrar, y bien preparadas, desde luego. Otra cosa es que estén bien preparadas para lo correcto. Ha sido definido como alguien que sabe leer el mundo. Sin embargo, en poco tiempo su lectura ya ha encontrado detractores en el seno de la Iglesia. Hablamos de alguien que ha cuestionado el rigor de los evangelios. ¿Estáis oyendo bien? Ya lo mostramos en su momento, ¿eh? Él, este señor, cuestionó el rigor de los evangelios, que no eran exactamente así, ni que querían decir exactamente eso. ¿Os sorprende? Son jesuitas, señores. Ellos son así, funcionan así.
Y atención, porque lo que ahora digo, tenedlo grabado y presente, porque dentro de poco, en este mismo apartado sobre el Vaticano, vais a oír unas palabras del Papa que desde luego, como os decía, no tienen desperdicio, y vas a ver una vez más ese juego de los jesuitas, que una vez más, cómo no, sigue siendo deplorable bíblicamente hablando, como mínimo. Y dice que además ha definido la teología de la liberación, anatema hasta hace poco en la Curia Vaticana, como una bocanada de aire fresco. Ya sabéis, la teología de la liberación, que sirvió también para que muchos países llamados del tercer mundo pues tuvieran algo mejor. Ellos luchaban al lado del pueblo. Lo curioso es que a través de la teología de la liberación también aconteció algo más, y era que no solo se dedicaban a ayudar al pueblo unos, sino que incluso levantaban revoluciones armadas. Sí, leed la historia en Latinoamérica y lo entenderéis a la perfección. Pues bien, aparte de esto, mirad qué dice: una vez elegido el nuevo líder, o sea, una vez lo han elegido como general de la orden jesuita, en sustitución del anterior, este va a la capilla, jura su cargo de general, y mirad qué hace. Y acude a la habitación que San Ignacio de Loyola ocupaba en el Jesús, en la antigua sede de los jesuitas. Y ahora es para preguntarse, ¿por qué acude a la habitación de San Ignacio? Evidentemente, si no sabéis nada de espiritismo, no vais a entender nada de esto. Pero si sabéis algo de espiritismo y de cómo ellos trabajan de lleno en el espiritismo, haciéndose pasar por cristianos, entenderéis por qué va justo a ese lugar. Bueno, sigamos diciendo más cosas. Llegará un momento en el que el papel de las mujeres se reconocerá más. La Iglesia del futuro tiene que tener una jerarquía distinta. Fijaos lo que está diciendo, unos cambios en la Iglesia católica. Pero aún hay más. Os voy pasando toda la entrevista, porque vamos a llegar a un punto, después de esto, que aquí nos dice este otro titular: muchos abusos sexuales se han mantenido ocultos y descubrirlos ha sido muy doloroso. Hay que aprender a ser transparentes. En fin, como siempre, las palabras muy bonitas y después sigue pasando lo mismo. Y mientras va sucediéndose la entrevista, llegamos justo a este punto. Recordad, antes había dicho este mismo articulista que el tema de los evangelios, pues sí, pero no. Pues mirad ahora ante esta pregunta. Para terminar, quería preguntarle si cree que el mal es un proceso de la psicología humana o proviene de una entidad superior. Atención a la respuesta. Desde mi punto de vista, el mal forma parte del misterio de la libertad. Si el ser humano es libre, puede elegir entre el bien y el mal. Los cristianos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, Dios es libre. Pero Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad. Y atención ahora, hemos hecho figuras simbólicas, como el diablo, para expresar el mal. Los condicionamientos sociales también representan esa figura, ya que hay gente que actúa así porque está en un entorno donde es muy difícil hacer lo contrario. Sí, habéis oído bien, y si tenéis la imagen delante, estáis leyendo bien. El diablo no existe, es una figura simbólica. O sea que cuando Jesús estuvo en el desierto y Satanás se le aparece haciéndose pasar por un ángel de Dios y hay las tentaciones, etc., resulta que no, que eso es un cuento chino, inventado, no es verdad. Cuando vamos al relato de la creación y hay la primera posesión de la historia, y en este caso sobre un animal por parte de Satanás a la serpiente, pues resulta que eso también es ciencia ficción, es una forma de hablar para que extrayésemos una lección, al igual que el relato de la bla 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 y bla 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 que aparece en la Biblia, ¿entendéis? O sea que está cogiendo la Biblia y tirándola donde os podáis llegar a imaginar. Realmente esto es una vergüenza absoluta para cualquier cristiano que se digne estudiar la palabra de Dios. ¿Sabéis? Ellen White dijo, y lo dejó claramente escrito,
que uno de los mejores inventos, entre comillas, que ha hecho el diablo, es hacer creer a la gente que él no existe. Porque si no crees que existe, todo es bien o mal y es relativo. ¿Os dais cuenta? Entonces, todo el tema de la salvación por nosotros, de Cristo muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados, etcétera, etcétera, es sencillamente una solemne tontería para ellos. Y hablan tanto de la cruz y tantas veces mostrando el crucifijo, Cristo ensangrentado, y hablando de la Virgen allí a sus pies, etcétera, etcétera. ¿Y todo para qué? Si al final todos son cuentos. ¿Os dais cuenta cómo están haciendo y diciendo herejías absolutas sobre la Biblia, y resulta que los herejes son los que van con el texto bíblico? Qué pena. Y aún tantos católicos siguiendo a ellos como si fueran el no va más. Gracias a Dios que hay católicos que se dan cuenta que estos señores están diciendo auténticas barbaridades doctrinales. Gracias a Dios. Pero también estas personas deberán conocer toda la verdad y aceptarla, dándose cuenta de sus errores doctrinales que tienen en otros lugares, porque de lo contrario, por un lado o por el otro, el diablo los va a tumbar, porque el diablo sí existe. Y los que hemos tenido que pasar experiencias con el tema de espiritismo, con demonios directamente, sabemos muy bien qué es eso y que existen, para que nos vengan con estas historias. ¡Qué poca vergüenza! Lo peor, ¿cuántas voces oís que se levanten diciendo esto qué es? Son pocos, muy pocos. La mayor parte de gente católica de esto ni se va a enterar nunca. Una vez más, todos son figuras simbólicas, nada es verdad, nada es literal. La rebelión en el cielo, ciencia ficción. La expulsión de Satanás y sus ángeles, un tercio de ellos, ciencia ficción. Que se levante Satanás al fin de los tiempos haciéndose pasar por Jesús, falso, ciencia ficción. Resulta que lo que nos está avisando Apocalipsis es mentira. Pues, ¿creéis que la gente se puede preparar pensando esto? Evidentemente, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, no se hará pasar por lo que es. ¿Qué va a suceder? Como habrán desechado que el diablo existe y que las profecías apuntaban a que haría eso, todos van a seguirle cual borrego hacia el matadero. Una vez más, señores, dejaos de tradiciones y de tonterías, coged la sagrada palabra de Dios y estudiadla, y mirad la historia y comparad, y os daréis cuenta cómo realmente hay una palabra viva, una palabra que da la vida, y es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, y os dejaréis de creer lo que os están vendiendo y colando como si nada. Tantos siglos y siglos de Iglesia Católica mintiendo a sus feligreses y diciéndoles, sí, ya podéis leer la Biblia, y ahora la promocionan, que la lean todos. ¿Para qué? Si después ellos mismos son los únicos que pueden interpretarla y les dicen que estos son bobadas. Una vez más, Biblia y solo Biblia, como decía Lutero, porque de lo contrario estamos perdidos. En fin, aquí tenéis toda la entrevista y espero que esto abra los ojos a más de uno. Y cuando digo abra los ojos del entendimiento y la luz le entre y por fin siga la verdad de la palabra de Dios, tal cual estamos mostrando con todos los estudios bíblicos que hemos mostrado también para que la gente vea y siga. Ya sé que por desgracia pocos lo hacen, demasiados pocos, pero la palabra de Dios la podéis tener todos. Indagando por vuestra cuenta, pidiendo en oración a Dios que os dé entendimiento, podéis comprenderla y podéis salir de engaños, de preconceptos, de prejuicios, de falsas doctrinas que os han inculcado. Probadlo y vais a ver la verdad y vais a ser salvos. De lo contrario, ya sabéis lo que os espera, ¿verdad? Sigamos. Todo el mundo en pos de la bestia. El Santo Padre recibe en audiencia a un miembro de la presidencia de Bosnia-Herzegovina. ¿Y de qué iban a tratar? La paz, la reconciliación, el diálogo interreligioso y la presencia de la comunidad católica en el país. Una vez más, todo el mundo
en pos de la bestia. También familia. Francisco invita a los europeos a promover la familia, el tesoro más precioso que tienen. Y ya sabéis que va asociado a la familia, ¿no? El domingo como día de reposo, como día de unión familiar, como día de bien común para la sociedad, que es toda una familia también. No está hablando de familia porque sí. Añadió que la unidad de todos los miembros de la familia y el compromiso solidario de las familias con toda la sociedad son aliados del bien común y de la paz, también en Europa. Y que, por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria una cultura del encuentro en el que se valoriza la unidad en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre las generaciones. ¿Os dais cuenta qué bien se lo están montando para preparar la gran trampa? Europa también caerá en las manos llenas del Vaticano. Paz, hablábamos de paz, pues aún hay más. Vamos a ver el vídeo que, una vez más, no puede dejarnos indiferentes, sabiendo todo lo que ellos están haciendo por detrás desde hace tantos años y siguen haciendo, y vais a ver las palabras hipócritas, nunca mejor dicho, del Papa Francisco, hablando de eliminar el comercio de las armas. Y no porque yo esté a favor de que se siga negociando con armas, sino porque ellos saben lo que están haciendo por detrás. Y por delante una cara y por detrás otra, para variar. Sí, ya lo veis, hablan de paz, negocian la paz, venden armas, etcétera, etcétera. No está diciendo ninguna tontería, es la realidad. Pero habla de los mercaderes. Pues esos mercaderes son también parte de los que habla Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, pero que curiosamente están asociados con ellos. Y ya vimos la información de cómo la fabricación de armas de la fábrica Beretta, el Vaticano tenía también allí sus acciones. Luego todo se va desmintiendo, no se quiere saber, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ya se sabe, fomentando las guerras, sobre todo en Medio Oriente, para conseguir el fin de pasar el Vaticano a Jerusalén. Y lo van a conseguir. Eso sí, ¿y qué sucede? Los grandes mercaderes de la tierra asociados a ellos van extrayendo las materias primas, el petróleo, gas, etcétera, etcétera, dividiendo también y repartiendo sus recursos económicos. Con ellos, por supuesto que sí. Pues ahora ecumenismo. Vigilia de Pentecostés con el Papa. 50 años de renovación carismática católica. Atención, porque esto ha sido otra de las noticias que realmente para el mundo en las noticias ha pasado muy desapercibido, pero que para los cristianos deberían estar puestos delante de esa noticia e indagar, porque nos está llevando de pleno al cumplimiento profético también. ¿Dónde se reunieron? En el Circo Máximo, allí unas 100.000 personas, y mirad qué nos dice el texto. En el palco junto al Santo Padre se encontraban los líderes de Renovación Carismática, que son católicos, pero también representantes de las iglesias evangélicas, pentecostales y de otras confesiones religiosas. El encuentro fue precedido por cantos, lecturas y testimonios, e introducido por las meditaciones del sacerdote capuchino Raniero Cantalamessa, que indicó: «Hemos venido de todas las naciones que están bajo el cielo, y estamos aquí para proclamar las grandes obras de Dios. No podemos quemar las etapas en la doctrina», aseguró, «porque éstas existen. Podemos sí quemar etapas en la caridad», aseguró, recordando que es más lo que nos une de lo que nos divide. A continuación habló el pastor Giovanni Traetino, de la Iglesia Evangélica de la Reconciliación, que saludó al amado y querido Papa Francisco. Señaló la importancia del lugar del encuentro, el Circo Máximo, bañado por la sangre de los cristianos, que nos une. ¿Creéis que se reunieron allí porque sí? ¿Porque es que había un lugar de espacio y ya está? El ecumenismo de la sangre, recordadlo, lo hemos venido diciendo muchas veces. Estos asesinatos de cristianos en Oriente Medio y otros países, y que implica que como los asesinos no entienden si uno es católico o protestante o lo que sea, pues hay que estar juntos. El ecumenismo de la sangre, y que eso rompe todos los moldes. Es más lo que nos une que lo que nos separa, dicen. Por tanto, todos unidos, claro que sí, juntos, ecumenismo.
y en consecuencia se reúne en ese lugar que precisamente como pitorreo y mofa a los cristianos que murieron por ser fieles a la palabra que ellos creían, allí mismo se reúnen para conciliarlos a todos con el poder una vez más. Habló también del deseo de Dios de extender su amor, su comunión en el corazón del hombre. El Papa en la vigilia de Pentecostés dice: estamos como en un cenáculo a cielo abierto. La renovación carismática es una corriente, y si bien hay diferencias, deseamos ser una diversidad reconciliada. Y bien, pues allí se iban a reunir y empezaron a hablar de qué aconteció con el bautismo del Espíritu Santo, como relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué sucede? Pues mirad, llega a decir esto: estamos para llevar la buena noticia a todo el mundo, dijo el sucesor de Pedro. Eso es lo que dicen ellos, claro. Para decir que la paz es posible. No es fácil, pero en nombre de Jesús podemos dar testimonio que la paz es posible. Entre tanto, precisó que esto será posible solamente si estamos en paz entre nosotros, si no, no es posible. La cual cosa dice claramente ecumenismo. Reconoció que tenemos diferencias, pero deseamos ser una diversidad reconciliada, y precisó que esta frase no es mía, es de un hermano luterano. Añadió que hemos venido a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para predicarlo en las calles del mundo. Los luteranos, otros que han caído ya de lleno en el ecumenismo, y que claro, ellos, ahora el Papa utiliza ya esa expresión, hermano luterano, cuando antes los asesinaban, ¿eh? Es curioso. Y ahora todo ha cambiado. Una vez más la trampa perfecta. Han preparado todo para que los protestantes realmente crean que sí, que Roma ha cambiado. Qué ilusos. Y bueno, después empieza a hablar de esa institución que es la Renovación Carismática Católica. Dice, una obra que nació ecuménica, y de eso hace 50 años. Bueno, pues a partir de aquí, como siempre, va a dar todas las explicaciones para que todos juntos, superando todo lo que haya, estén unidos. Y, cómo no, el Papa en mitad de todo ese movimiento. Mirad esta imagen que veis aquí. El Papa aquí está haciendo algo, no tan exageradamente como hacen los otros, pero está haciendo lo mismo. Está cantando, orando, o rezando, levantando las manos. Y esto dicen que es lo típico que hacen los pentecostales, los carismáticos en general, y que él en un principio dice, cuando estaba en Argentina, que decía que esto era una locura, y ahora pues que se ha dado cuenta que esto está muy bien y que hay que apoyarlo. Bueno, nos sigue recordando todo este artículo, pues que evidentemente todo esto no se hizo partiendo del mismo catolicismo, sino que empezó a través de un movimiento de un metodista, que había tenido un profesor también en otro lugar, y empezó a introducir ese tipo de adoración en el cual sucedía algo. ¿Y qué era? Pues una forma de adoración que para nada tiene que ver con lo que Dios quiere. Pero eso después lo adoptó también el catolicismo. A mí me gustaría saber en verdad si por detrás ya no habían estado ellos desde un principio. Pero todo en verdad tiene automáticamente una conexión con el espiritismo y sus manifestaciones, que nada tienen que ver con lo que ellos creen que es el Espíritu Santo actuando. Bien, yo os estoy pasando las imágenes porque si queréis detenerlo veréis todas las explicaciones que ellos van dando al respecto. Desde luego, una vez más, trampa perfecta. Pero bueno, terminamos con esto, una expresión de alguien que estuvo en ese evento. El viaje fue el primero de George, con carismáticos y se entusiasmó. Y llegó a decir esta persona, esto es lo que necesitamos para reinventar la Iglesia. Hacer que la gente se entusiasme con la fe es lo que se necesita si queremos que la Iglesia se enderezca y deje de perder a la gente. O sea, la gente tiene que entusiasmarse con la fe. Y entusiasmarse con la fe va unido a danzar, bailar, saltar, hacer el mono y tantas cosas más. Y eso sí, con manifestaciones sobrenaturales. Bueno, pues la gente que necesita cada vez más sensaciones, emociones, y creen que eso es una cuestión divina.
cuando lo que el cristiano tiene que ser es reflexivo, ir a la palabra, estudiar concienzudamente, saber diferenciar lo correcto de lo no correcto, seguir alabando a Dios, pero como hay que hacerlo, y no estas cosas. Y por desgracia eso es lo que no interesa. Y Satanás sabe que la gente cada vez iría más hacia las emociones, y desde luego lo está haciendo a la perfección. Son los grupos religiosos que más están creciendo dentro del catolicismo, pero cuidado, dentro del mundo protestante. Cada vez más, imparables. El mundo de cabezas hacia el espiritismo. Eso sí, disfrazado de cristianismo, por supuesto. Mirad, porque ahora vamos a ver algún vídeo más y luego comentaremos aún más sobre todo esto. En este tercer vídeo, que el Espíritu Santo dé paz al mundo y cure las heridas de la guerra y el terrorismo. Y estad atentos a lo que va a decir. Aquí introdujo algo que teóricamente los protestantes no lo tienen, y es esa particularidad hacia la Virgen María, asociándola directamente con que el Espíritu Santo pueda actuar de un modo maravilloso. Bien, pues esto tampoco fue problema para los protestantes, porque ya veremos más cosas al respecto. Mirad cómo aquí el Papa se dirige hacia esos miles de carismáticos, llega a decir: vuestro modo de rezar es coherente con la Biblia. Mirad, es interesante lo que llega a exponer. Bueno, ya veis, comparó el danzar de alegría de David en el Arca de la Alianza con todo ese tipo de adoración, nada que ver. Y es más, normalmente estas cosas no solo se hacen así a nivel de calle, en lugares, espacios abiertos, sino que se hacen dentro de las iglesias. Bueno, pues a ver si encontráis en algún lugar de la Biblia, porque el Papa, este señor, debería saberlo, y veréis que en ningún lugar de la Biblia se habla que dentro del templo empezaron a hacer monerías. Para nada, para nada. Pero claro, como la gente quiere leer la Biblia solo lo que le conviene, pues pasa lo que pasa. Todos juntos allí, el Papa con denominaciones distintas. Habéis visto una señora que fue la precursora de ese movimiento carismático dentro del catolicismo. Pues vamos a ver algo más. ¿Cómo nació la renovación carismática católica? En este vídeo se nos cuenta. Aquí se nos ha hablado de quién fue el originador, o el que más destacó en un principio sobre esas cuestiones carismáticas. Fue un pastor metodista de raíces africanas, y se casó con una señora de las que también tuvo manifestaciones espirituales, y él no había tenido nunca, pero predicaba sobre ellas. La gente se fue añadiendo esa creencia, y bueno, vamos a ver un poco toda esa explicación. Nos hablaba de ese reavivamiento de la calle Azusa. ¿En qué consistió? Pues bueno, tuvieron un local donde se reunían, cada vez empezó a ir más gente allí, cada vez más fama, cada vez más manifestaciones espirituales. ¿Y en qué llegaron a consistir ese tipo de manifestaciones? Pues bien, consistían en que algunos también pues tenían espasmos, se revocaban por el suelo y tantas cosas más. Ya sabéis que si habéis ido a alguna iglesia pentecostal, veréis como después de mucho griterío, el pastor de allí le da un golpecito con la mano en la frente a alguien y esa persona cae desplomada al suelo, y eso es una manifestación del Espíritu Santo. Empiezan a hablar en cosas raras que no entienden ni ellos y creen que es hablar en lenguas. Bueno, pues esas cosas ya pasaban entonces. Y ¿sabéis? Lo curioso de todo esto es que, como ahora se nos decía también, es la parte de creencia que está creciendo más. Cuando el mundo cada vez occidental es más ateo, resulta que esto es lo que está creciendo más a nivel de creyentes. Y ¿sabéis algo? Ellen White, la pionera adventista, se tuvo que enfrentar también con personas dentro del adventismo que estaban involucradas en este tipo de manifestaciones espirituales. Y ella lo denunció claramente. Y eso no tenía que entrar para nada entre el pueblo de Dios. A tal modo que ella lo decía claramente: esto son manifestaciones espiritistas, diabólicas. Esto no es el lugar de orden como el cielo, para nada. Y es evidente. Bueno, pues eso formaba parte de problemas al inicio del pueblo de Dios, y ahora al fin de los tiempos pues Satanás utiliza lo mismo
y le da aún más bombo y platillo para hacer caer a tantas religiones como sea posible en lo mismo. Y evidentemente el catolicismo aprovecha todo esto para hacer algo común. ¿Y qué es? Evidentemente el ecumenismo, ¿cómo no? Una vez más, trampa perfecta de Satanás y todos cayendo de lleno en ella. Porque si algo hacen esta gente es estudiar poco la palabra de Dios. Porque si la estudiaran bien, creerían en otras cosas que no creen y dejarían de hacer estas cosas, que para nada son lo mismo que sucedía, registrado está en los Hechos de los Apóstoles. Pero bien, sigamos, hoja de ruta. Francisco invita a los misioneros de la Consolata a evangelizar en las situaciones particulares de nuestro tiempo, profundizar el propio carisma para proyectarse con renovado arrojo en la obra de evangelización. En el esfuerzo de recalificación del estilo del servicio misionero, aseguró el Papa, será necesario privilegiar algunos elementos significativos, como la sensibilidad a la inculturación del Evangelio, el espacio a la corresponsabilidad de los operadores pastorales, la decisión de adoptar formas de presencia simple y pobre entre la gente. Añadió que una atención especial merece el diálogo con el Islam, el empeño por la promoción de la dignidad de la mujer y los valores de la familia, la sensibilidad por los temas de la justicia y de la paz. El Papa concluyó impartiendo su bendición apostólica a toda la familia de la Consolata. Una vez más, una hoja de ruta a seguir para reevangelizar. Y desde luego lo van a hacer. Una vez más, haciéndose como pobres entre la gente, cuando en verdad ya hay todo lo que hay por detrás, ¿eh? Qué cosas. Pero atención a esto, sobre la Segunda Guerra Mundial. El Papa en Santa Marta dice, Pío XII, al esconder a los judíos, cumplía las obras de misericordia. Quien recibió misericordia es capaz de hacer obras de misericordia, indica el sucesor de Pedro. ¿Y en qué consiste esto? Pues él habla de Pío XII y llega a decir que, bueno, vamos a verlo. Tantas veces se corren riesgos. Pensemos aquí en Roma durante la guerra, cuántos se han puesto en peligro, iniciando por Pío XII, para esconder a los judíos de manera que no fueran asesinados, para que no fueran deportados. Arriesgaban la propia piel, pero era una obra de misericordia para salvar la vida de toda esa gente, y subrayó la palabra arriesgar. Si no supiésemos nada de historia, igual nos tragaríamos esto así tal cual. Sabéis, cuando leemos lo que escribió Alberto Rivera, el ex jesuita, y otras personas, resulta que sí, que Pío XII hizo esto. ¿Era bueno? Claro que era bueno hacer eso, salvaba vidas. Pero es curioso, porque a su vez el Vaticano estuvo fomentando de lleno a Hitler para que llegara a ser quien fue. Ay, de eso no se dice nada. Y luego, además, resulta que si hacían esto era para salvaguardar su imagen en caso de que Hitler fallara. Así habían quedado bien. Una vez más se estaban cubriendo las espaldas. Y mira por dónde después resulta que esa gente nazi fue salvaguardada por ellos y enviadas a Latinoamérica en zonas de los jesuitas, y ya lo mostramos en conferencias anteriores. Qué cosas, ¿eh? Una vez más, qué fácil es tragarse solo lo que aparentan cuando ignoramos todo lo que han hecho por detrás. Y aún la gente quiere ser católica. Desde luego cada uno decide lo que quiere ser, porque ya veis que entre católicos y protestantes vamos listos, porque todos están dejando la palabra de Dios de lado, en vez de afianzarse en la auténtica doctrina y estar de lleno con Dios y avisar a la gente que Cristo viene pronto y que antes va a suceder lo que ya sabemos. Qué pena. Qué pocos están diciendo las cosas como son, y por desgracia tantos se tragan lo que no es. Familia, ecumenismo. El cardenal Bassetti dice, la Amoris Laetitia va presentada como fue escrita. No es opinable, sino magisterio. Claro, lo ha dicho el Papa, pues es lo que es y punto. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana responde a preguntas varias y llega a tratar sobre el ecumenismo. Dice, fue abordado y el purpurado señaló que la Iglesia está en diálogo con el mundo de hoy, pero no tiene miedo del diálogo, sino de la mediocridad de quien no tiene una identidad clara
y no sabe dónde irá a parar. Y subraya que para poder dialogar es necesario tener principios sólidos para acoger y corregir eventualmente al otro. O sea que están abiertos a dialogar, pero ¿quiénes son los que van a corregir a los otros? Dialogar para el ecumenismo. Pues si alguien tiene que corregir, si ya veis que dice que Amoris Laetitia lo dice el Papa y es misa, lo dice la Iglesia, es lo que es, por tanto, pues hay que corregir a los que no creen en eso. Si no, ¿de qué sirve ese diálogo? Tienen que andar juntos. Una vez más, no se está dando cuenta la gente, ni todos los protestantes están participando en el ecumenismo, que realmente todo es una camama, un juego, para que cuando ya los tengan se implante lo que ellos quieren. ¿Aún no se han dado cuenta de esto? Qué lástima. Paz igual a 13. ¿Sí? El jueves a las 13 horas, 1 minuto de silencio por la paz. Qué curioso que hayan ido a buscar precisamente las 13 horas, ¿eh? Y claro, tiene que ver con la paz. Invitación del Papa. El Santo Padre bendice también la antorcha de la peregrinación de Macerata, Loreto. Y mirad, paz, también igual a Virgen María. Pues el Papa a los recién casados, aprendan de Jesús el amor incondicional, exhorta a los enfermos a unir en el sufrimiento sus corazones al del Hijo de Dios. Y llega a decir después esto. En sus saludos a los peregrinos de Polonia, se dirigió en especial a la asociación Comunidad Reina de la Paz de Radom, que inspirándose en las 12 estrellas de la corona de María, Reina de la Paz, está realizando 12 centros de adoración eucarística y oración perpetua por la paz en los lugares más incandescentes del mundo. Por tanto, la paz y asociado ¿a quién? A la Virgen María, no a Dios. Pero atención ahora, atención a lo que vamos a ver ahora. Otra mentira papal absoluta. Y lo vais a ver en un vídeo. Cuidado, porque leed ya lo que pone aquí. Es una frase del Papa, ¿eh? Dios no puede ser Dios sin nosotros. Escuchad bien, porque esto sí que no tiene desperdicio. Va sobre esos momentos tan especiales de convocación por la paz a las 13 horas, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, todos involucrados, ecumenismo absoluto. Hacían memoria de ese encuentro que tuvo con el dirigente israelí, también palestino, pero junto a todo esto, llega a decir la auténtica barbaridad, no tiene otro nombre, y eso como mínimo, diciendo que Dios no puede ser Dios sin el hombre, sin nosotros, sin las personas. Entonces yo me pregunto, entonces los dioses somos nosotros, ¿no? Claro, si Dios no puede ser Dios sin nosotros, es que nosotros somos dioses. ¿Por qué? Pues porque si no puede estar con nosotros, Dios no tiene pasado. No, lo debimos crear nosotros quizás. Claro, porque resulta que por la eternidad Dios ya existe y nosotros no. Y Él tenía necesidad de nosotros para nada, pero nos creó por amor. Y vino a morir por nosotros debido a la transgresión. Jesús es enviado para eso. Él acepta esa función. Y resulta que Dios no puede ser Dios sin el ser humano. ¿Pero esto qué es? ¿Sabéis? Estoy muy feliz de haber visto escritos de alguna persona católica que llega a decir otra herejía del Papa Francisco. Y desde luego es que no para. Para cualquier católico que sepa un poco lo que cree, no para de decir aberraciones. Pero claro, si además sabes la verdadera doctrina, cuando lo oyes, sabes que es auténticamente el anticristo, el sistema papal, todo él es el anticristo, y ahora él es el máximo representante, y desde luego se está cubriendo de gloria con todo lo que llega a decir. En fin, esto no es todo. Hoy vamos a ver aún otra cosa, que tampoco va a dejarnos indiferentes, y es esto. Os decía que hoy había cosas realmente importantes. Próximo Papa emérito, ¿habrá Trinidad papal?
Ya lo estuvimos comentando, justo también la semana anterior, con unas palabras del mismo Papa que curiosamente nadie comentaba. Atención a este vídeo. Francisco a obispos de Panamá sobre la Jornada Mundial de la Juventud del 2019, dice: el Papa va a ir, o yo o el otro, pero el Papa irá. Y vais a ver qué le responde la persona que tiene a su lado, que está con las manos en el pecho. Dicen: sí, jajaja, se ríen, pero preferiríamos que fuera usted. El Papa ha vuelto a dejar un mensaje. ¿Veremos otro Papa emérito como Benedicto XVI? Pues si eso sucede, va a ser elegido otro Papa. ¿Y sabéis qué quiere decir eso? Que si uno de estos dos no fallece, veremos una trinidad papal. Para implicar proféticamente también. Atención al vídeo, porque desde luego hay cosas que una vez más fijaos cómo nos vamos enterando gracias a estar atentos a los acontecimientos, porque si no, nos pasan desapercibidos. Está apuntando que este Papa no va a ser el último. Una vez más, las personas que interpretaban cierta profecía de Apocalipsis se le verán hacer mirar. Están siguiendo lo que no es. Habrá otro Papa, seguro. Y habrá un Papa que se va a posicionar en Jerusalén. Yo no sé si el próximo va a ser elegido el que es de origen judío. No lo sé. Es lo más fácil, teóricamente, para poder emplazarse en un lugar de territorio judío, para poder ser aceptado allí. Pero no lo sé. Lo que sí sé es que este Papa se está preparando el terreno para hacer las maletas también. Habrá cumplido su función y luego vendrá otro que probablemente nos lleve hasta esa culminación de estos 13 años y pico que faltan hasta el retorno de Cristo. Muy probablemente. Tiempo al tiempo, pero estas cosas no pueden pasarnos desapercibidas. Y bien, dejamos el tema Vaticano para ir al protestantismo apóstata. Y mirad, líder de la derecha de la figura cristiana pide un más violento. Sí, lo habéis oído bien. Es un líder protestante. Y dice que ahora lo que toca es un cristianismo más violento. Porque dice que hay un texto bíblico que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces hay que ser agresivo. Pero agresivo a todos los niveles que hagan falta. Una vez más, protestantismo apóstata. Ley dominical. Pues volvamos a Argentina, que parece ser el conejillo de Indias del Papa y del papado en general, con la ley dominical. Coto y Carrefour deberán acatar la ley del descanso dominical. La Corte aceptó los recursos de queja. Una vez más, se va implementando lo que el Vaticano quiere. Aquí ya tenemos la ley dominical desde siempre, sí. Pero en otros países esto les viene de nuevo. Y desde luego, la prueba que está haciendo allí está dando sus resultados. Se va tumbando todo para que eso sea una realidad. Y así acontecerá en otros lugares, por supuesto. Apartado para Rusia. La persecución de los testigos de Jehová en Rusia intensifica y ataca a los niños. Sí, realmente es sorprendente hasta qué punto se puede llegar. Pues está sucediendo esto. Es un escrito donde nos empieza a desvelar cómo hay personas que ya se ponen directamente contra ellos de modo agresivo, e incluso con los niños están teniendo problemas graves también hasta en las escuelas. Desde luego, la libertad de conciencia desaparece pronto cuando las masas empiezan a moverse por alguien, ¿eh? Eso está claro. Y no estoy apoyando para nada las creencias de los testigos de Jehová, que conste. Rusia. Un hombre mata a tiros a 9 personas por un supuesto comentario ofensivo. El asesino había intentado obligar a una de las mujeres a cavar su propia tumba, pero ésta se negó y fue asesinada en el patio de su propia casa. Estados Unidos. Un hombre mata a tiros en Orlando a 5 excompañeros de trabajo y se suicida. ¿Qué cosas están pasando, eh? Control. Las tarjetas de embarque serán historia. Bastará con el reconocimiento facial. KLM y JetBlue van a comenzar a probar sistemas de identificación biométricos.
lo que va a hacer que esas tarjetas de embarque pasen a ser historia, cada vez el control más directo. Imaginaos ya cuando todo esto sea con un chip ya implantado, todos los pasos se van dando para llegar a ello. Paganismo. Becerro con rostro humano es venerado como la encarnación de un dios en la India. Esto es paganismo absoluto, para variar, no ha cambiado nada en miles de años. El animal que murió poco después de nacer está en exposición y ha recibido la visita de centenares de personas, y hay planes para construir un templo en su honor. Y aquí tenéis al pobre animalito que nació con esta deformidad. Pues ya veis, ahora es considerado una divinidad, se le levanta un templo para adorar, etcétera, etcétera. ¿Qué paganismo sigue habiendo aún? Asesinan a 5 calvos en Mozambique para usar sus órganos en rituales. Claro, es esos momentos cuando piensas, gracias a Dios que no estaba por allí, porque ya veis cómo terminan algunos, ¿no? ¿Y por qué utilizan a calvos? Los 2 sospechosos fueron vistos cuando desenterraban un cadáver de un hombre calvo y lo decapitaban. Algunos creen que las personas con calvicie tienen oro en la cabeza. Pues algunos seríamos ya millonarios. Bueno, pues parece ser que es lo que quieren, ser millonarios a costa de las cabezas de otros. Y van y decapitan. ¿Y dónde los llevan? Pues a curanderos tradicionales. Una vez más, paganismo absoluto. Gracias a Dios que el cristianismo llegó como fuera, pero llegó a muchos países. Y aún deberá llegar a más. Pero no ya un cristianismo tal cual a modo genérico, sino la auténtica verdad de la palabra de Dios para el tiempo final, porque todo el mundo deberá hacer su decisión, incluso los paganos más paganos de todos. Y noticia para el lado oscuro. Una vez más, en Perú ha vuelto a suceder lo mismo. Estudiantes poseídos por demonios se convulsionan, gritan y se desmayan. Bueno, lo que a veces pasa también en lugares carismáticos y pentecostales, y eso no son manifestaciones para nada de cuestión divina, sino todo lo contrario. Pues Satanás está poniendo las botas por todos lados, desde luego. Unos directamente con cuestiones de espiritismo y otros haciéndose o creyéndose que están en el mundo del cristianismo. Y al final, todo lleva a lo mismo. Finalizando, apartado para Israel. Trump decide no trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Decía que sí, ahora se frena. ¿Todo para qué? Para procurar alcanzar la paz entre israelíes y palestinos. Israel decepcionado con la decisión de Trump, pero bueno, ellos siguen ostentando que será la capital eterna indivisible y veremos qué termina pasando. Son acuerdos, ya se sabe. Y en Israel hay más líneas de bus en sábado. ¿Cómo está bajando el tema, Está cambiando. Sí, de esa radicalidad que había, pues ahora ya sabéis que allí transporte público no puede funcionar en sábado, pues bueno, cada vez hay más líneas también de autobús, porque claro, no todo el mundo es ultra ortodoxo, de creencia judía, y como la gente se desplaza, pues bueno, ponen más autobuses. Se está mirando también el guardar el sábado de ese modo estricto que ellos tienen, tanto farisaico, pero desde luego ya vemos que se prepara el terreno para que puedan haber cambios y reacciones, por supuesto. Mientras tanto, Lieberman ve en la ruptura de relaciones con Qatar una oportunidad para Israel. Una vez más, algo se está cociendo por detrás que no siempre se nos dice. Y ahora pues hablan que es un buen momento para que Israel pueda hacer algo más en esos lugares afectados, y que puede ser bueno para terminar con cuestiones de terrorismo. También hay otras cuestiones de negocios, por supuesto. Y mientras el mundo va dando estos coletazos finales, y Satanás está yendo cada vez más a por todas porque sabe que le queda poco tiempo, nosotros debemos seguir velando y orando, porque de lo contrario no vamos a resistir y vamos a ceder, y nos estamos jugando la vida eterna, y eso no es poco, sobre todo una vida eterna al lado de nuestro buen Dios, y de los salvos de todas las épocas, y de los ángeles no caídos, y de los seres creados en otros mundos que jamás han pecado. Por fin, sin maldad, sin muerte, sin dolor, sin nada de todo eso y con todo lo mejor. ¿Quién no quiere estar allí?
¿Quién no quiere dejar ya todo esto de lado y poder hacer como le pasó a Enoc, que fue trasladado sin ver la muerte al cielo? Eso lo desearíamos todos, ¿verdad? Bueno, algunos pasarán por la muerte, o muchos pasarán por la muerte antes de poder estar con Dios, pero habrá unos que no, esos 144.000. Oremos y trabajemos para ser de ellos, pero luego que se haga la voluntad de Dios. Mientras, nosotros vamos a seguir queriendo conocer qué quiere el Señor de nosotros, qué nos insta, qué nos recomienda. Vamos a ver una cita de Ellen White, una vez más, extraída de Maranata, El Señor viene, ese libro recopilatorio, donde nos habla de la señal para salir de las ciudades. Porque ya hemos hablado de ello. No podemos estar en las grandes ciudades, hay que salir a las pequeñas y de las pequeñas a pueblos o más alejados aún. Esto no quiere decir ser ermitaños y no aparecer por nada en el mundo, todo lo contrario, porque hay que dar el mensaje como hacía Enoc, recordemos esto. Pero va a suceder algo, y es la ley dominical. Y mirad en ese contexto qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice a través del espíritu de profecía manifestado en Ellen White. La señal para salir de las ciudades. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16, palabras de Jesús. Esto aconteció cuando el templo iba a ser destruido, Jerusalén iba a ser destruida. Y fue así, se cumplió. Tiene una doble aplicación, por supuesto, porque la abominación desoladora, Roma, volverá a estar donde no debe estar, en Jerusalén. Y eso va a ser una señal, sobre todo para quienes, para los que estén en ese lugar y sean creyentes de verdad, vuelvan a huir a los montes. Pero también para todo el resto habrá otra señal que debemos conocer. ¿Y cuál es? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el domingo, será para nosotros una amonestación. Estados Unidos, lo dice claramente, tendrá asunción de poder absoluto. Y va a pasar eso. Impondrá el descanso papal, el domingo, la marca de la bestia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sí, salir de las grandes ciudades ya debería ser ahora, pero aún habrá personas que esperarán, y ya sabéis, la ley dominical no es, se decreta ley dominical y pena de muerte contra el que... No, eso tiene un proceso. La persecución, 3 años y medio de proceso hasta el retorno de Cristo. Aprendemos de Elías la historia, ¿no? Se va a repetir. ¿Pero qué sucede? Que ese momento ya va a ser el último para que ya te vayas de grandes ciudades, porque evidentemente algo acontecerá allí, va a ser muy difícil de poder estar como cristiano en esos lugares. Pero también dice, y prepararnos ante eso para abandonar las menores. Incluso si estás en pequeñas ciudades, pues ya no estés allí, vete a lugares más apartados. ¿Por qué? Porque si no haces eso, vas a terminar fatal. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no concentrar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Fijaos lo que estaba diciendo ya en ese tiempo, y verdaderamente esto está pasando y aún irá más. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios, sino el de una potencia que de ningún modo debemos reconocer. Los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. Y ahora nos habla de esos gremios. Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos.
A causa de estos gremios y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Por desgracia, eso no puede ser en todas partes. Por ejemplo, donde vivimos nosotros. Para poder ir a lugares alejados, comprarte un trozo de tierra y poder hacer tu casa, es todo de un valor enorme, costosísimo. En otros países eso no sucede. Cada uno debe adaptar como mejor pueda todos los consejos dados por Dios. Pero si es posible, haced eso. Pero a su vez, fijaos que dice, salgan de las ciudades y vayan al campo. Es curioso, porque ella insta a que hay que educar a hacer esto. Y sabéis, ahora resulta que hay predicadores adventistas, sí, de estos que además cuelgan vídeos por internet, que dicen todo lo contrario, que esto ya no toca, que esto era un alarmismo, y dan 1001 excusas para que el pueblo de Dios siga quedándose en las grandes ciudades y en las ciudades en general, y no hagan caso del consejo de Dios. Señores adventistas, si os dicen eso desde un púlpito, ya va siendo hora que les plantéis cara y les digáis que están mintiendo y que se han apartado de la verdad de Dios. Y si siguen R que R, y vosotros también, sabed qué os va a pasar. Vais a tener problemas y os van a echar. Porque por esto y por otras cosas, si decís la verdad, os van a echar. Sí, no hace falta que os vayáis, ya os echarán, seguro. Si sois valientes de decir las cosas claras, os van a echar. Y estaba profetizado, os echarán de vuestras sinagogas. ¿Creéis solo que es por no escuchar un sermón? Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Claro, cuando lees esto escrito en 1800 y pico, máximo 1900 y poco, dices, ¿pero qué estaba viendo esta señora? ¿Qué se le mostró para decir esto? Ahora ya sabemos que esas contiendas y confusiones se dan muy bien. Y bueno, sobre todo que se lo digan a la gente que, por ejemplo, está en Venezuela sufriendo lo que está pasando en las ciudades. Pero que se lo digan a cualquier otra persona cuando hayan las restricciones que habrán por crisis y graves problemas, altercados, con gremios también, que ya sabemos que detrás están la masonería, las sociedades secretas, y también de sindicatos, que detrás está el propio Vaticano, y ya lo demostramos en una conferencia dedicada especialmente a los sindicatos en el tiempo del fin, todos ellos trabajando por detrás con mano satánica, van a generar una situación caótica. Y fijaos, está sucediendo algo a nivel mundial. ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Se va a los pueblos normalmente? ¿Se va a vivir al campo aislados? No. Se van concentrando cada vez más por cuestiones climáticas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de sanidad, etcétera, etcétera, y comodidad, a las grandes ciudades. ¿Y qué está haciendo Satanás? Los está preparando para ser atados en manojos y quemados. Y la gente no se da cuenta de esa trampa. ¿Creéis que todo eso está pasando porque sí, porque es una casualidad? Y en los lugares donde la gente sabe estas cosas y se quiere ir al campo, pues Satanás no se lo pone fácil, porque todas las normativas institucionales te obligan a que o tienes mucho dinero o no puedes hacer eso. Bueno, la trampa está servida por todos lados, Satanás no nos lo va a poner fácil, pero nosotros debemos confiar en Dios, hacer todo lo posible para cumplir con ello, y después estamos en manos del Señor. Nosotros hasta donde lleguemos y confiar en que Él pondrá el resto, y a lo mejor nos quiere en otra situación distinta a la que nosotros quisiéramos. Recordemos que también ella escribe que habrá algunos que deberán estar en las ciudades prácticamente hasta el fin, haciendo la labor. Bueno, cada uno tiene su función. Debemos intentar saber qué Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿qué control habrá? ¿Qué control llegará a haber, aparte de todas estas situaciones, para no poder salir de las ciudades? Algo se va a cerrar, algo acontecerá, que no va a ser fácil poder irse. Qué importante es hacer caso de las cosas, advertencias que el Señor nos dice a través de sus profetas, porque si no, ya lo sabéis, lo pagamos siempre muy caro.
No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones. Y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová, o sea, el sábado. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. La advertencia es clara. ¿Vamos a hacer caso o vamos a seguir haciendo caso de según qué predicadores que dicen que esto ya son bobadas, incluso adventistas? Una vez más, si seguimos a los profetas de Dios, a la palabra de Dios, seremos prosperados. De lo contrario, ya sabemos lo que nos va a pasar. Cada uno decide por sí mismo. Pero Dios nos quiere tanto que nos lo deja todo plasmado, con claridad. ¿Y qué esperamos? ¿Nos debemos seguir complicando la vida creyendo que así nos la arreglamos? ¿Nos queremos solucionar nosotros las cosas en vez de confiar en las soluciones que Dios nos dice? Pues si hacemos eso, mal lo tenemos. Habrá crisis a todos los niveles, y la crisis definitiva para el pueblo de Dios en concreto va a ser la imposición de la observancia dominical. Y lo sabemos, y para eso quedan pocos años. En Argentina lo están viendo venir, en España ya lo vivimos y se vivirá de nuevo, como en tantos otros lugares, como nunca. Y así en todos los países. En toda la cristiandad habrá la misma problemática. Nos vamos preparando ya, nos decidimos de estar por el lado del Señor o queremos seguir aún aguantando cosas. Hemos de dar este evangelio del reino a todo el mundo. Todo el mundo debe enterarse de esto y entonces vendrá el fin, no antes. Sabéis, es muy triste cuando veis que hasta propios hermanos adventistas siguen diciendo el día y la hora nadie lo sabe. Sabéis, hoy por desgracia me he encontrado a una persona que quiero mucho, adventista, y me ha dicho lo mismo. Tiene muchas ganas de que Cristo vuelva, muchísimas. Ya está harta de esta vida, sí. Pero claro, que el Señor ya vendrá cuando sea, que no podemos decir nada cuando vendrá, eso de que faltan 13 años y pico en 2031, que no es así. Que del día a la hora nadie sabe. Cuidado, llega a decir que del día y la hora no lo saben ni los ángeles ni el mismo Jesús, que Dios se lo revelará a Jesús en su momento, más adelante, en un futuro. Entonces, resulta que cuando le dices, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Dices que Jesús no es Dios, porque no sabe cuándo tiene que volver. Vaya birria de Dios sería, ¿no? Y sabéis, siguen diciendo lo mismo. Lo mismo. El día y la hora nadie sabe. Y de aquí no lo sacas. Y Ellen White escribió esto ya en el conflicto de los siglos. Aconteció en sus días. Sucedió el gran chasco porque no vino cuando se creía, porque la profecía había sido mal interpretada en lo que significaba, no en la fecha. Y Jesús no vino entonces, pero se demostró qué había en los corazones de la gente. Decían, cuando más claro se había expuesto que todo era así, nadie lo podía refutar, siguen diciendo, pero el día y la hora nadie sabe. Y la historia se vuelve a repetir. ¿Cuántos adventistas se van a salvar? Prácticamente ya todos conocen que el 2031 vuelve nuestro Señor. Lo han oído. ¿Cuántos han querido ver? Porque les dices, míralo, lo hemos presentado con todas las pruebas. Y no quieren saber nada. Para ellos eres un hereje, un anatema. En vez de buscar e indagar y decir, ¿es así como los bereanos? Todo lo contrario. Con lo felices que deberíamos estar pensando, ostras, nos quedan 13 años y pico, pues venga, terminemos la obra, vayamos a por todas, consagrémonos al Señor. No, es igual, puede venir más tarde. No, vendrá mucho antes. Pues si viene mucho antes, todos en paños menores. Así serán cogidos. ¿Quién se prepara en verdad? Como dice Ellen White, los que opinan así tienen algo en su corazón que no quieren cambiar. Pondrán 1000 excusas, pero seguirán diciendo, el día y la hora nadie sabe, a pesar de que todo sería mostrado claramente. Sucedió en el pasado y vuelve a suceder ahora.
Nosotros seguimos diciendo Maranata 2031 y nos queremos preparar. Y si nos morimos antes de eso, pues que el Señor nos coja ya preparados para recibirlo. Pero mientras, démoslo todo por el mensaje, para que más personas reaccionen y puedan ser salvas, porque lo que viene sobre este mundo no es cosa fácil. Que Dios nos ayude a hacer esta obra, cueste lo que cueste. Aunque sigamos siendo pocos, pobres e impopulares, debemos dar el mensaje por la salvación de muchos. Y que el Señor coja a todos los que pueda. Que Dios os bendiga.